¿Qué tal? Mi nombre es Diego y este podcast es otra expresión más de mi ego. Como siempre, esta actividad creativa tiene la finalidad de compartir temas de mi interés. Esta ocasión, decidí hablar acerca de lo que Carl Jung llamaba como un proceso de individuación. Dicho proceso consiste en la conciencia del self, del yo, del ego. Para las antiguas culturas, la iniciación es el proceso en el que el hombre se hace uno con la totalidad, Dios, el ser, etc. De acuerdo con Spinoza, la finalidad de la vida puede definirse como un desarrollo propio que nos acerque todo lo posible al modelo de la naturaleza humana. Es decir, a medida que nos acerquemos a esa naturaleza humana, más sabremos quiénes somos y cuál es nuestra finalidad en lo que Jung llamaba el mundo de Dios. Cabe mencionar que para el autor veía la estructura psíquica de manera simbólica, en la que el espíritu y la materia conformaban el inconsciente instintivo. La forma en que el maestro Jung entendía la mente era a través del ego, es decir, esa voz que escuchamos en nuestra mente y que creemos es lo que somos. De esta manera tenemos autoconciencia y nos vemos como entes separados de los otros. Sin embargo, el ego solo es parte de un todo, en este caso, de una estructura psíquica mucho más compleja, puesto que también encontramos el inconsciente personal. En él contiene recuerdos, represiones, miedos, deseos, complejos, experiencias y aspectos que claramente desconocemos de nosotros mismos, pero de igual modo se manifiestan en la vida diaria sin siquiera ser conscientes de ello. Y finalmente, el inconsciente colectivo, algo que Jung nombró como arquetipos. Estos han perdurado a través de los siglos y las antiguas civilizaciones dieron las bases para este inconsciente colectivo. Desde mi perspectiva, el ser es el todo el conjunto de la naturaleza humana que se ve experimentado dentro de un sistema o unidad más pequeña pero igual de compleja, la estructura psíquica. Son diversos los mecanismos que funcionan a la vez para hacer posible nuestra percepción y concepción de la realidad, del yo como idea. No obstante, el mayor problema de la sociedad actual ha sido la pérdida del significado. Hoy en día, el hombre ha perdido el significado de las cosas, de las relaciones humanas, del trabajo, de su libertad e incluso la de su propia vida. Esto únicamente para convertirse en un instrumento de fines económicos. Fragmenta su verdadera personalidad en los diferentes haceres de la vida. En otras palabras, el hombre se olvida de sí mismo por el materialismo, consecuencia de una sociedad industrial. Algo que las antiguas culturas evitaban a toda costa. De acuerdo con algunas culturas como el budismo, la meditación permite unificarnos con la totalidad de la naturaleza, con el ser. Asimismo, se entiende al ego como una forma en la que entendemos el mundo y la realidad a través de nuestros sentidos biológicos. No obstante, esa identidad es errónea en cuanto al ser se trata. Al observar lo que sucede con los pensamientos y lo que hay en nuestra mente, permite conocer lo que sucede internamente. Del mismo modo, sugería Jung al estudiar los sueños. Entender los sueños es como entendernos a nosotros mismos, pues hay que recordar que incluso en los sueños se manifiesta el inconsciente, es decir, el poder descifrar el contenido del sueño y su significado era conocer parte del ser, operado mediante un modelo natural, que es ese mismo inconsciente instintivo. La importancia de la psicología, como en el caso del psicoanálisis, tiene la función y el método más adecuado para conocerse mejor a sí mismo, por tanto, para la liberación interior. De acuerdo con diversos autores, coinciden en que el psicoanálisis permite la curación de la neurosis mediante la conciencia de aquellas energías reprimidas a la libido. Lo que quiero decir en cuanto al ser es que Dios se encuentra ya en todas partes. El centro, según Jung, es el camino a la individuación, a la libertad de elección. Ser quienes realmente decidimos ser con conciencia y entendimiento. Para Fromm,
el proceso para conocerse a sí mismo es la propia liberación del hombre mediante la máxima conciencia, la consecución del bienestar, la independencia, la capacidad de amor y de pensamiento desengañado, crítico, el ser en vez del tener. Para el maestro Jung, el autoconocimiento tiene una función fundamental para lo que él llama proceso de individuación. De acuerdo con una de sus frases, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Anteriormente me has escuchado hablar en otro podcast sobre la creación de todo lo que existe mediante la explicación que ofrece la Cábala. De manera muy breve, en algunos textos antiguos mencionan un punto del cual se originó la creación del universo tal como lo conocemos. Pero antes de aquella creación del espacio-tiempo era un solo punto, una totalidad, como si se tratase de un paraíso eterno en donde no hay nada por hacerse ya que todo está hecho. Jung creía que la vida es una escuela, la iniciación hacia la devolución de la conciencia. En pocas palabras, caemos en la ilusión de estar separados cuando realmente somos un todo, sustancia única de acuerdo con Spinoza. Vivimos y experimentamos la sensación de estar separados, pero quizá la finalidad del ser humano es volver al ser. Desde ahí, confrontar aquellas preguntas que todos nos hacemos pero pocos están dispuestos a confrontar. Cuando Jung se refiere al centro, habla sobre la unificación con el ser, nirvana, Dios, campo cuántico, etc. De nuevo, Dios tiene diferentes nombres. En conclusión, lo que en algunas culturas conocían como iniciación era el conocimiento pleno de sus raíces subjetivas como individuo, para poder así tomar su lugar en la naturaleza, libre de elegir su cita pendiente con el máximo desarrollo de su personalidad, libre y espontánea. Para esto, uno debe mirar a su propio ego, encarar aquellas ideas y sesgos cognitivos que alteran nuestra percepción de la realidad. Para ser, hay que ver el mundo tal cual es. Ese es el mundo de Dios. Cualquier camino que nos aproxime a la conciencia, al ser o al entendimiento sobre quiénes somos, mayor orientación habrá en cuanto a aquello a lo que hemos decidido dedicarnos. Este proceso implica hacernos preguntas que todos nos hacemos, pero pocos están dispuestos a confrontarlas. ¿Y tú estás dispuesto a despertar? ¿Qué tal, bro? Mi nombre es Diego y durante aproximadamente 20 años son los que he vivido en esta tierra flotante. Muy poco, ¿no? Sin embargo, durante estos relativamente cortos años son los que he podido llevar a cabo mi desarrollo humano, y parte de este desarrollo han sido aprendizajes bastante significativos que conformaron mi manera de pensar y de ser. A través de ciertas experiencias que configuraron mi personalidad, es que pude observar que solo formaba parte de una gran maquinaria social, en la cual muchas veces no me reconocía a mí mismo. No sabía si realmente estaba siendo leal a mi esencia y a lo que sentía, o si solo era alguien más para cumplir una función social más. A partir de este despertar ante una realidad mucho más consciente es que pude tomar la narrativa de aquellas cosas que me sucedían, siendo yo el arquitecto de mi camino. Sé que hay muchas personas confundidas con respecto a quién verdaderamente son, qué es lo que quieren y a dónde se dirigen. Mi proceso comenzó cuestionando mi existencia, cuestionando todo mi sistema de creencias y resignificando mi pasado para soltar la incertidumbre del futuro, para poder estar pleno con mi presente. Estoy seguro que si tú eres una persona que también cuestiona este tipo de cosas, también puedes descubrir el gran potencial que tienes siendo tú mismo. Esta es una fiesta de pensamientos y eres totalmente libre de elegir los pensamientos que mejor te construyen.